audio al micrófono de aquí atrás, por favor. Buenos días. Buenos días a todos. Pues quisiera informarles a los papás de los niños que nos acompañan los sábados por las tardes, que vamos a reanudar las actividades pues de la escuelita bíblica de alabanza que tenemos los sábados. Le hemos denominado Alabanza para Niños, y el propósito que tenemos es formar una nueva generación de músicos adoradores para que posteriormente ellos también sean parte de nuestro equipo de alabanza. Y bueno, pues tenemos programado en este mes de noviembre 3 clases, que serían el día 1, el 8 y el 22, y para cerrar el año el 6 y el 13 de diciembre. Queremos terminar una parte del proyecto que iniciamos este año y los esperamos aquí. Les voy a entregar a los papás interesados un folleto que tengo con la información. Muchos ya saben que hay que traer su instrumento y hay algunos que no tienen el instrumento, pero aquí les podemos apoyar con algo. Entonces, para que se acerquen conmigo al final de la reunión, o aquí les puse mi número de teléfono para cualquier información o apoyo que necesiten, pues estar en mayor comunicación. Los instrumentos que se practican es guitarra, teclado, batería, bajo, voz, pandero, banderas y danza. Entonces, si tienen alguna duda y les interesa participar, niños y adolescentes, pues aquí estoy al final de la reunión. Y pues los demás que ya asisten, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Heli. Sí es emocionante considerar ser un semillero de nuevos adoradores, ¿no creen? No es porque el Javi esté viejo, el Javi todavía tiene mucho para dar, pero… Los niños pueden pasar a su salón, los adolescentes a su guarida, por favor. Les recuerdo que todos los segundos miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión de oración. Entonces, pónganlo siempre ya ahí en su agenda como cosa fija, salvo que haya algo causa de fuerza mayor como un terremoto, un huracán o cosas así, lo suspenderíamos, pero fuera de eso no. Entonces recuerde, segundo miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar al mensaje del día de hoy, a la enseñanza del día de hoy. Y acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, vamos a leer el versículo 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Según las especialistas y la gente que se dedica a ciertas cosas en sociología, considera este tiempo y estas generaciones como las generaciones más cansadas que han existido, más agotadas. Y no es porque trabajen más, porque históricamente sabemos que ganarse el pan siempre ha sido algo de trabajo, ¿no? Imagínense el panorama de lo que eran las actividades económicas hace un siglo, a principios del siglo, eran difíciles, si no se hable del siglo XIX, eran jornadas muy exhaustivas, eran trabajos de sol a sol, era chamba. Entonces, no es porque se trabaje más, sino porque hay un agotamiento, un cansancio, una fatiga en la sociedad actual. Y es importante entender el por qué, y es importante entender que la vida del creyente no tendría que ser así. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, tendríamos que entender o reafirmar lo que entendemos por carga, pues qué es una carga o qué es la carga. El acto y la consecuencia de cargar da origen a la noción de carga. El concepto, que puede aprovecharse en ciertos contextos como sinónimo de cargo, está relacionado a aquella cosa que genera peso o presión respecto a otra o a la estructura que transporta. Asimismo, no podemos obviar que la carga es también como se conoce la cantidad. No, perdón, esto no me brinqué. Entonces, es el peso que se soporta, pero ese peso puede ser físico o puede ser emocional. Es una carga, llevar una carga. El asunto es, ¿por qué llevamos cargas? Todos llevamos una carga, es decir, se puede traducir como una preocupación, como un pendiente, se convierte en una carga o una responsabilidad. Es decir, tienes una responsabilidad, tienes la carga o el peso de la responsabilidad. Aquí todos tenemos responsabilidades. ¿Hay alguien que vive en un mundo paralelo donde no las tenga? Aquí todos tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades son una carga porque cuando son tu responsabilidad, si funciona o no funciona y las consecuencias de eso dependen de ti. Es decir, es tu responsabilidad y tú tienes que entregar cuentas por la responsabilidad que ejerciste, si la ejerciste bien o mal. Eso es una carga. Entonces, no podemos imaginar la vida o conceptualizarla sin entender que todos llevamos una carga, o una o muchas, pero todos la llevamos. ¿Cómo gestionamos nuestra vida en lo espiritual respecto a esas cargas? Tiene mucho que ver cómo vivimos nuestra fe, porque las cargas ahí están. Ahora dice Jesús, traigan a mí sus cargas. ¿A qué carga se refiere? A todas las cargas que tú tienes, porque yo puedo decir que tengo una responsabilidad en mi trabajo, por ejemplo. Yo soy el responsable de llegar a tiempo y abrir. Yo tengo que abrir. Puede abrir cualquier otra persona, pero si abre o no abre, no es su responsabilidad, es mía. O sea, mis empleados tienen llave, pero no es su responsabilidad abrir, es mía. Entonces, yo tengo la responsabilidad de estar ahí, el primero en estar y llegar. Cosa que muchas veces no hago porque tengo otros pendientes, lo delego, pero como quiera la responsabilidad es mía. Como estoy a cargo de la operación, es mi responsabilidad trazar las rutas y ver el plan, cómo se va a hacer el reparto de nuestras mercancías ese día. Y decidir si alguna se pospone por cualquier circunstancia. Es mi responsabilidad. Si algo no sale bien en el día, operativamente hablando, es mi responsabilidad y yo tengo que entregar cuentas por eso. Yo no puedo decir es que el chofer no lo hizo, es que el almacén esto, no, es mi responsabilidad asegurarme de que todo vaya conforme a la responsabilidad que tengo, que es la operación de ese negocio. Yo no voy a llegar con el Señor Jesús en oración y ponerle esa carga. Es mía. Señor, hazme el paro y que los empleados entiendan qué es lo que tienen que hacer sin necesidad de que yo les explique porque yo me quiero quedar aquí a descansar un rato más. No, no es ese tipo de cargas que tú tienes que entregar. Los papás tenemos una responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿están de acuerdo? O sea, si desde que tu hijo es pequeñito, lo vas educando, lo vas formando. Entonces, ¿de quién es la carga de la educación de tu hijo? Tuya. Es tuya. Tú no puedes esperar que vas a orar para que tu hijo aprenda a usar los cubiertos y no coma como salvaje. Pues es tu responsabilidad, no es una carga que vayas y le pongas a Dios. Es tuya. Tú lo tienes que hacer. Entonces, cuando habla de cargas, ¿a qué cargas se refiere? Se refiere a aquellas que no tendríamos que llevar, pero que andamos cargando. Son pesos que nos hacen presión, que andamos cargando, pero que no las deberíamos de tener. Por eso dice,
vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa? Que para empezar tenemos que ir a depositar las cargas que no nos corresponden delante de Él y tomar la que Él nos da. Porque no está diciendo te voy a dejar sin cargas para que vivas feliz, no. Te está diciendo entrégame tus cargas a aquellas que no debes llevar y vas a llevar la mía, porque la mía es mucho más ligera que las que tú andas cargando y que además ni siquiera puedes hacer. Miren, Jesús es la fuente de vida, es la fuente de paz, es la fuente de reposo. Él no solo nos da salvación, sino que también nos da la capacidad para sustentar esa salvación. En la voluntad de Dios está la paz. Lo primero que hacemos para dejar la carga es entender que en la voluntad de Dios está la paz. ¿Por qué? Esto es de las encuestas. Porque o es la encuesta o una tarjeta de crédito que me quieren ofrecer. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios y la asumimos, tenemos paz. Es decir, el deseo de mi corazón pretende algo que quiero. Quiero darle solución o quiero darle vuelta a alguna situación de vida. Pero si no es propósito de Dios, no va a pasar. ¿Quién de nosotros, por mucho que oremos, ayunemos y hagamos y declaremos y decretemos, podemos evitar que una persona muera por una enfermedad? ¿Quién tiene ese poder? Usted y yo no lo tenemos. Si yo tengo una carga por una persona que está enferma y no quiero que se muera, puedo orar, ayunar, decretar, declarar, y si no es voluntad de Dios, se muere. Ese dicho de que hay poder en la oración es un dicho tramposo, digo, no es un cliché, yo lo entiendo. Tampoco es que esté mal que lo digas, pero hay que entender que hay una trampa en eso, porque el poder no está en la oración, el poder está en el Dios al que estás orando. Y el Dios al que estás orando es totalmente soberano, tiene un propósito y lo va a cumplir. Entonces, si vamos contracorriente al propósito de Dios, vamos a andar agarrando un montón de cargas que no nos corresponden. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, del profeta Samuel. Y vamos a leer en el versículo 13. En el contexto, pues la historia que ya conocemos, como David codicia a Betsabé, hace todo un plan bien truculento y malvado para deshacerse del esposo de Betsabé, pues porque Betsabé estaba embarazada de él, hace una atrocidad, conocemos la historia. Le cae ahí el profeta Natán y lo confronta con su pecado, y en el versículo 13 leemos: David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó y entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimento con ellos. Sucedió que al séptimo día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: he aquí que cuando el niño todavía vivía le hablábamos, y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa del Señor y adoró.
Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Muy claro, ¿no? Muy claro. Él pudo haber hizo todo lo que pudo, pero el niño murió, Dios lo decidió y se acabó. Y cuando David lo entendió, se dejó de dramas. Se dejó de dramas, digo, suena muy duro, pero es que es así. Se dejó de dramas. Ya pasó, Dios lo decidió, no hay más que hacer. Eso es depositar una carga. Eso es depositar una carga. Cuando nosotros vamos madurando y vamos entendiendo el propósito y la voluntad de Dios, empezamos a despojarnos de muchas cargas, que andamos cargando creyendo que somos agentes de cambio, y no es que no lo seamos, sí lo somos, pero andamos creyendo que somos agentes de cambio, que por nuestra mano, por nuestro poder, por nuestra oración, por nuestra sabiduría, por nuestro trabajo, las cosas van a cambiar, sin considerar el propósito de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para depositar las cargas es empezar a conocer la voluntad de Dios y su propósito perfecto. Porque nos han llenado la cabeza, y no es que no sea del todo así, pero nos han llenado la cabeza de decir, Dios tiene un propósito para ti. Y entonces yo me enfoco en el propósito de Dios para mí y todo tiene que girar alrededor de mí para que mi propósito sea cumplido. Eso es totalmente centrado en el ser humano. Y el Evangelio no se centra en el creyente. ¿En quién se centra el Evangelio? En Cristo. Yo no soy el centro de absolutamente nada. El centro del Evangelio es Cristo y es su propósito, que es el propósito del Padre. Y ese es por el que hay que caminar. Entonces, cuando empezamos a entender esas cosas, miren, yo no sé lo que haya sido ser creyente, ser cristiano y vivir en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Debe haber sido algo muy duro, sumamente duro. Pero si analizas bien esa historia, todo tiene no tanto la historia oficial, sino las otras historias respecto a la guerra. Te das cuenta de cuántos propósitos de Dios se cumplieron a través de ese acontecimiento. O sea, la guerra iba porque iba. Fíjense lo que estoy diciendo, la guerra iba porque iba. ¿Qué iban a hacer los creyentes respecto a eso? Eso era lo importante. Eso era lo importante. Entonces, entender el propósito de Dios es importantísimo para no andar llevando cargas que no me corresponden. Ahora bien, acompáñenme por favor a Mateo 5, capítulo 21. No, no es cierto. Capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21. Entonces hay que dejar las cargas. Dejar las cargas es depositar la confianza en Cristo y aceptar su soberanía. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Ustedes han oído que fue dicho de los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu
ofrenda. Fíjense qué interesante. A mí me sucedió en una ocasión que me fracturé un tobillo. Bueno, me he fracturado muchas cosas, pero en esta ocasión me fracturé un tobillo. Entonces, estaba yo pues en mi proceso, traía yo una bota. ¿Sí se acuerdan que traía una bota? Como me fracturé el tobillo, traía yo una bota y todo el asunto. Tengo un amigo que no simultáneamente, pero casi por las mismas fechas, se fracturó también el tobillo. El asunto es de que un día lo vi, me lo encontré en una reunión de amigos y caminaba así. Así caminaba. ¿Saben por qué caminaba así? Porque cuando empezó a apoyar le dolía. Y al dolerle, aflojaba. Eso era bien peligroso. Eso es bien peligroso. Te puedes quedar así. Te puedes quedar así. A mí me dolía y cuando pisaba, pero me acordé que no era correcto, el fisioterapeuta me dijo que tenía que apoyar bien el pie, aunque me doliera. Y entonces lo pisaba, sentía el dolor, pero como no quería caminar así con flow, pues dije, más vale que me aguante el dolor. Bueno, habemos personas, y me incluyo yo, que nos acostumbramos a vivir con ciertas cargas, se vuelven parte de nuestra vida. Es más, las abrazamos, es más, las volvemos una virtud. Porque la sufridera se interpreta como una virtud. Eres una persona sufriente, ¿por qué? Pues porque sufres por un montón de cosas y estoicamente aguantas eso, y entonces qué virtuoso eres por aguantar tanta sufridera. Y hay quienes abrazan el sufrimiento como si fuera una virtud, la cargan. Y esa carga no van y la depositan delante de Dios, la viven, la viven. Hay personas que son adictas al caos y son adictas al sufrimiento y son adictas a todo lo que tenga que ver con no estar bien, con estar conflictuado. O sea, son expertos en conflictuarse por cualquier cosa. Y no voy a empezar a poner ejemplos porque voy a raspar muebles. Pero la realidad es de que hay una adicción al conflicto. O sea, si no haces un drama, sientes que no estás vivo. De veras, es en serio. Hay personas que se alimentan del drama porque el drama los hace sentir vivos. Suena como ridículo y absurdo, pero créanme, no estoy inventando nada. Así es. Entonces hay personas que llevan esa carga y no quieren soltarla. Yo recuerdo andaba yo con un pastor, lo andaba yo llevando y trayendo porque me tocaba a mí andarlo llevando y trayendo en la congregación donde yo estaba. Y entonces se bajó a la tienda y en la tienda estaba un señor que traía en la planta de su pie, traía bien feo, traía llagado, sangrado, estaba bien feo. La herida que traía y se estaba pidiendo dinero. Y entonces él le dijo, no puede ser que estés así. Y volteé y me dice, ¿conoces a algún doctor aquí que lo pueda al menos empezar a curarlo de esa herida? Pues sí, sí conozco. Y le dice, mira amigo, súbete al carro, te vamos a invitar a comer, pero antes te quiero llevar con el doctor para que te cure la herida. ¿Saben cuál fue la respuesta del señor? No, porque entonces ya nadie me va a dar dinero. Así, fue así. Y a veces, cuando nosotros estamos en circunstancias donde estamos llevando una carga, empezamos a obtener como que la admiración de las personas por la resiliencia, el aguante, lo inquebrantable que somos, y nos gusta. Y alimenta nuestro ego de tal manera que empezamos a abrazar esas cargas como una virtud. ¿Es en serio? Nos rehusamos a soltarlas porque si las soltamos ya qué chiste tiene la vida. Entonces, soltar las cargas tiene que ver con no andar cargando nada que no te corresponde. Y el Señor es bien claro. Estás enojado con alguien, perdónalo y luego ven y ofréceme algo a mí. Porque hay personas que han aprendido a adorar a Dios
con una herida en su corazón. Tienen un rencor, tienen un enojo, tienen una decepción, tienen un montón de cosas y sin embargo tienen la capacidad, y no son hipócritas, tienen la capacidad de venir delante de Dios y entregarse y consagrarse con esa carga. Y el Señor Jesús dice, no, no hagas eso, no me es agradable. Tú crees que puedes hacerlo, pero a mí no me agrada. Ve y reconcíliate y luego vienes. Fíjense. ¿Por qué? Porque las cargas no solo son físicas, también son emocionales y esas son las peores. Ahora bien, en temas de carga les voy a decir una cosa. Cuando son físicas, tienen que ver generalmente por la adicción al trabajo, la adicción a compensar o la adicción a la perfección. Si yo me siento culpable con alguien, voy a estar todo el tiempo tratando de agradarlo de tal manera que se vuelva una carga porque me siento culpable. No aprendo a decir no porque me siento culpable y tengo que estar siempre tratando de compensar y eso es cansadísimo, cansadísimo. La adicción a la perfección es otra de las cargas que normalmente no debemos de llevar. Si no queda perfecto, no. Y ahí estamos de aferrados, haciéndolo y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer, porque nos sentimos japoneses haciendo espadas y hasta que no esté perfecta. ¿A quién le importa? Digo, hay cosas que sí te tienen que salir bien, tampoco seas cuachalatón, pero me refiero, a veces esa carga te la pones tú. A mí me ha tocado a veces liderar mesas de trabajo donde lo que entregan está más que bien, le falta un grado para ser perfecto, no, se puede mejorar. Pues quédate a mejorarlo tú, yo ya me voy a mi casa, francamente, porque ni yo te estoy pidiendo la perfección y tú te la estás exigiendo. Ahí quédate, para mí eso está más que bien, no se necesita más, pero la adicción al perfeccionismo puede ser una carga muy severa. Insisto, no se trata de hacer las cosas al bravazo, no estoy promoviendo eso. Lo que estoy diciendo es que la adicción a la perfección puede ser una carga muy difícil de llevar. Y la adicción al trabajo, así que a sentirte completamente productivo todo el tiempo. Ahora bien, yo tengo que hacer una acotación en esto, porque hay cosas que no suceden si las haces de 8 a 4 de lunes a viernes. No van a suceder. No suceden. O sea, sí hablamos de adicción al trabajo, pero hay cosas que no van a suceder, no se van a realizar, no se van a lograr si las haces de 8 a 4 de lunes a viernes. No van a pasar. Se requiere levantar algo, se va a requerir de tu esfuerzo. Si alguien aquí es emprendedor, sabe de lo que le estoy hablando. Sabe lo que significa echarle ganas a algo y estar trabajando 16 horas, 18 horas al día de lunes a domingo para poder levantar un emprendimiento. Y no va a suceder de otra manera. Entonces tú dices, no, es que yo no soy un adicto al trabajo, yo entro a las 8 y a las 4 ya me voy. Qué bueno, pero no esperes ciertos resultados que no van a suceder. Sencillamente así. Ahora, ¿hay un equilibrio en eso? Pues por supuesto. Acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho saca el que hace algo de aquello en que se afana?
He considerado la tarea de Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen de ella. Hay un tiempo para todo. Hablábamos al principio de la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Yo les puedo decir como experiencia de vida, cuando Pati y yo nos cambiamos a Cabo San Lucas, porque realmente si queríamos hacer crecer un negocio, pues allá estaba el business, aquí no había nada, tenía que ser allá. Nos cambiamos allá, yo me congregaba una vez al mes, si bien me iba, trabajaba, me paraba como a las 6:30 de la mañana y a las 10 iba llegando a mi casa, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Era la única manera de levantar ese lugar, es verdad, era la única manera de sacar la renta, porque fui a pagar una casa que saqué y a pagos y un local que renté y eran gastos que nunca había tenido y ya los tenía que tener porque antes tenía el changarrito ahí en una recámara de la casa, pero eso creció y requería gastos y requería un empleado y requería muchas cosas, dinero que no tenía. Entonces, requería de trabajar. Les voy a decir algo, hermanos. Todos o casi todos o la mayoría o un alto porcentaje nacemos con un privilegio. Nacemos con un privilegio. Yo les voy a decir que no nazcas con ningún privilegio, tendrías que ser una persona que probablemente no tenga papá, que probablemente no tenga mamá, a lo mejor vive con una tía o nomás con la mamá y que ha tenido que ganarse el pan desde los 4 o 5 años. Eso es nacer sin privilegios. Eso, y hay gente así, hay personas así. Pero si usted y yo nacimos en una casa donde teníamos techo, comida y vestido, ya nacimos con un privilegio. Podemos pensar que no, pero ya nacimos con un privilegio, ya tuvimos un privilegio. Ahora, en mi contexto, yo nací en una casa donde siempre hubo amor, techo, comida, educación, vestido. Siempre, nunca falló. Pero que mi papá me haya dejado dinero, nunca me dejó dinero. Que me haya heredado un negocio, jamás. Que me haya dejado, ¿qué me heredó? Me heredó un vibrador de pies que tenía él así para hacer ejercicio. Es lo que me heredó. Porque la herramienta que yo quería que me heredara, que era la que yo quería, se la dio a mi otro hermano, ni modo. Era suya, él podía hacer lo que le diera la gana. ¿Cómo anhelaba yo esa herramienta? Porque aparte eran de marcas americanas de la época de los 60, 70, donde hacían las cosas bien. Si saben algo de herramientas, eran Craftsman, eran Snap-on, eran marcas Palmer, de acero Palmer, sueco, eran buenas herramientas. Y mi hermano ni las usa, ahí las tiene, pero pues a él se las dieron. Entonces, a mí no me dejaron nada, pero me dejaron algo que sí importó mucho, y era la cultura del trabajo. Porque mi papá no consecuentaba flojos, me enseñó a trabajar. Y eso me fue suficiente, eso me fue suficiente. Entonces, hay quienes heredan muchos privilegios, heredan un negocio, heredan algo ya puesto. Pues sí, ellos sí se pueden dar el lujo de llegar a las 10 de la mañana, irse a la 1 a comer y si quieren regresan y si no, no. Pero para quien no nació con esos privilegios, le tiene que talonear. Entonces, no estoy diciendo que se confunda la adicción al trabajo con los momentos en que tienes que entender que es tiempo de trabajar. Porque así lo dice la sabiduría de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. ¿Saben cuándo dejé de tener esas jornadas? Cuando me di cuenta que ya en mi casa no me conocían. Sí, sí. Y hubo tiempos muy buenos, de mucha abundancia y de mucha prosperidad. Y llegó un momento donde tuve que decidir si abría sucursales en otra parte o ya me estaba en paz. Y dije, bueno, nada más hay dos cosas, o abro sucursales o tengo familia. Pues mejor tengo familia. Mejor tengo familia. Y hay quienes pagan el precio de perder familia, pues, y así es. El capitalismo es sumamente salvaje. Entonces, lo que importa es el propósito de Dios, eso es lo que importa, hasta lo que vamos a emprender. Si lo que vamos a emprender va a requerir que trabajes 16 horas al día, hazlo, pero estás dentro del propósito de Dios. Yo les puedo poner un ejemplo, aquí podemos decir, ¿saben qué? Vamos a hacer crecer este lugar y vamos a implementar un programa de evangelismo y de crecimiento de iglesia y bla, 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 bla. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para mi gloria? ¿Puedo trabajar 16 horas en el evangelio? Es basura.
Pero si Dios me dice quiero que hagas esto y lo hago, Dios lo va a prosperar y no va a ser una carga. Muchos de los problemas que hay en los trabajos, en los ministerios y en todos lados y en las familias es que imponemos cargas que no tenemos que llevar porque no van en el propósito de Dios. Son cosas que queremos y anhelamos nosotros. Y claro que para obtenerlas pues tienes que llevar cargas que Dios no te pidió. Entonces no estoy hablando de no prosperar, de no crecer, de no ir a más. Estoy hablando de qué es el propósito de Dios para tu vida. Si lo podemos decir así, o mejor dicho, ¿cuál es el propósito de Dios en el cual estás incluido para ser usado? Eso es lo único que importa, es lo único que importa. Entonces las cargas que no debemos de llevar son aquellas que tienen que ver conmigo, con mi vanidad, con mi realización y no con lo que Dios quiere si somos creyentes. Si no somos creyentes, viva usted su vida como quiera, felicidades, pues estoy seguro que va a ser usted una persona exitosa, nadie se lo quita. Pero siendo creyente también va a ser exitoso, solo que va en cumplimiento del yugo, porque cuando dice, lleven mi yugo, ¿a qué se refiere? Todos sabemos lo que es el yugo, la tabla esa que junta dos bueyes en el arado. Vas pegado con él, no puedes ir para otro lado, vas a donde va el buey más viejo. Eso es el yugo. Ponen un buey viejo y un buey joven. El buey joven es brioso, es impetuoso y el buey viejo ya se la sabe. Entonces el buey viejo va caminando y el otro quiere avanzar o que quiere hacer y el buey viejo no se lo permite porque además es más fuerte. Eso es llevar el yugo. ¿Para dónde quieres jalar? Para donde te dé la gana, hazlo. ¿Quieres jalar para donde Dios tiene su propósito? Eso ya está en el corazón de cada creyente. Yo qué sé. Pero ese es el principio bíblico, eso es lo que Dios está diciendo al respecto. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Entonces, dejar nuestras cargas es dejar las nuestras para llevar las de Él. Esto es importante porque significa que sí vamos a llevar una carga. No es que no la vayamos a llevar, sí la vamos a llevar. Entonces quedamos en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte de Dios vivo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo y si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin, entre tantos se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Porque ¿quién fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés y con quien se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguien de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciada las buenas
nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo como Él lo ha dicho. Entonces, para entrar en el reposo del Señor, hay que llevar su carga. Su carga es la fe y la obediencia. Es llevar tu cruz, es negarte a ti mismo. Sin fe no hay obediencia y sin obediencia no hay reposo. Pero la obediencia no tiene que ver con decir, vamos a suponer, dice la Escritura, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y regresa y entrégame mi ofrenda. Si yo estoy lleno de resentimiento, rencor y enojo, puedo ir con mi hermano y decirle discúlpame o te disculpo de dientes para afuera y luego regresar. ¿Sería una obediencia? No, no lo sería. Aparentemente lo sería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la fe es lo que te hace transformarte a través del sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual estás tú juntamente crucificado con Él y adquieres la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es perdonar. Entonces, tú vas y perdonas. ¿Por qué? Porque está en tu naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de Cristo? ¿Qué estás viviendo? De otra manera estás viviendo una manera religiosa. No vas a tener paz porque vas y pides perdón y Mira, es más de una vez les voy a decir, si en algún día usted quiere disculparse conmigo, no venga y me diga, si te sentiste ofendido, discúlpame. Mejor no se disculpe. No sirve de nada. No sirve de nada porque el payaso soy yo. El payaso que se ofende, ¿no? Y te haces payaso, te ofendes, discúlpame. O sea, no estás pensando que realmente ofendiste, estás pensando que el otro es un simplón que se ofendió. Entonces, si no, o sea, eso no sirve de nada, eso no es pedir perdón, no es una disculpa. Es exactamente lo mismo. Si el perdón no viene de una naturaleza de Cristo en ti, no sirve de nada, porque no lo estás perdonando, vas a traer la misma carga. Si estás enojado, traes la misma carga. Esas cosas las vas aprendiendo y las vas aprendiendo muchas veces a trancazos. Yo en una ocasión tenía una bronca con un carrocero que no me entregaba mi carro y cuando me lo entregó después de mucho tiempo y mal hecho además, no me devolvió la placa. Entonces, aparte iba a tener que ir a sacar otra placa. Entonces fui y le dije, oye, ya he venido muchas veces, ya dame mi placa. Entonces él me dijo que no tenía tiempo, que no sé qué tantas cosas, y como yo no soy de golpes porque no se me da, pero sí suelo ser muy hiriente cuando me lo propongo. Puedo ser muy ofensivo y no con palabras altisonantes, sino con cosas que sé que lastiman. Y prefiero no decir lo que le dije, pero yo sé que eso fue muy hiriente. Entonces, ¿qué recibí? Pues un puñetazo en la cara. Bolas, don Cuco, ahí recibí el trancazo, como 3 días no pude masticar del fregadazo que me puso. ¿Cómo creen que estaba yo? Yo ya tenía todo un plan de venganza sumamente estructurado. De pura entrada, tengo un vecino que es muy buen amigo mío, que trabaja en el SAT, ahorita le va a caer una revisión, pero en calientito. Ahí mismo le van a cerrar. Y ahí no va a quedar la cosa, porque ahí tengo a mis matones, así le decía yo a 2 chavos que trabajaban conmigo, que me defendían, me querían como un papá. Yo llego y les platico lo que pasó y van a ir a hacer justicia, pero así. Yo ya tenía todo el plan bien hecho. Pero, bendito sea Dios, todavía Dios me hablaba y me sigue hablando, ¿no? Tú vas a perdonar y te callas la boca. Y vas a perdonar y se acabó. Y olvídate de la placa, ahí paga la placa. No es justo, eso no es justo. Pero eso fue lo que Dios me dijo. Entonces yo me puse a pensar la condición de ese carrocero y empecé a tener misericordia de él. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es así. Empecé a ejercer misericordia sobre él, perdonarlo. Y lo perdoné.
Bueno, no quiero decir que fue por mí, porque no es así, pero de que de alguna manera se contribuyó, pues sí. ¿Por qué? Porque me lo encontré después en un supermercado y yo venía con mis matones y cuando él me vio dijo, chin, aquí se va a armar la venganza. Y no, llegué y lo saludé bien, ¿cómo estás? Me da gusto verte, lo saludé, le di la mano y él se sorprendió mucho. Después me lo encontré en la congregación como un año después. El propósito de Dios no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra mente carnal y nuestra naturaleza humana. Nada, nada. El propósito de Dios es perfecto, es espiritual, es eterno. Y nosotros no lo podemos entender desde una mente carnal. No se puede. La naturaleza humana, la naturaleza caída, las cosas de Dios son locura. No las puedes entender, no las puedes vivir. No podemos, eso que les estoy diciendo, de perdonar y hacer esto y hacer el otro, somos totalmente incapaces de hacerlo en nuestra naturaleza. Lo único que lo puede hacer es la naturaleza de Cristo en mí. Entonces, cuando yo llevo su yugo y llevo su carga, estoy llevando esa vida de Cristo en mí. Y entonces todo es facilito, facilito. Tú dejas las cargas en Cristo, tomas la suya. Y yo te quiero preguntar si no vas a dormir a gusto. Vas a estar totalmente descansado. Pero se requiere fe, porque ¿cómo vas a creer que Él tiene el control y la solución? Él ya, o sea, en su propósito ya todo está consumado. Está consumado. A Él lo dijo, ¿no? Consumado es. Está consumado. Absolutamente todo está resuelto en Él. Pero créele eso, que Él ya lo resolvió. Eso es difícil, además es imposible creerle. Entonces, sin fe y sin obediencia, pues no va a haber reposo, no va a existir. Y no es el propósito de Dios, ni usted ni yo vivamos todo el tiempo cansados, cargados. No es la vida de un creyente. Tenemos que permanecer en su reposo. Es una figura de Cristo cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Israel que vivía bajo esclavitud y los metió a una tierra de reposo. Es una figura de Cristo, entrar en su reposo. ¿Saben a alguien que entró en el reposo de Dios? Caleb. Caleb entró en el reposo porque cuando llegó a esa tierra, ya estando ahí, ¿de qué se acordó? Ese monte me lo prometieron, es mío. 80 años tenía el señorón, 80 años. Y dijo, ese cerro es mío, así que voy a ir por él. Porque había fe, había obediencia. Él sí entró en el reposo, él no se preocupó quién vivía ahí, si había ejército, si no había ejército. A él no le importó nada de eso. Yo lo pedí, me dijeron que sí, entonces es mío, voy por él. Esa es la fe. Entonces, y ahí está el reposo. En la fe y en la obediencia llevas la carga que Cristo nos pone con su yugo, pero para todo eso hay que entregarle nuestras cargas. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún reclamo? ¿Alguna doctrina? ¿Tienen otros datos? A ver, platíquenme. Bueno, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Yo te pido, Señor, en tu misericordia, que podamos despojarnos de todas nuestras cargas, de todos nuestros estorbos, de todos nuestros rencores, de todos nuestros afanes, de todas las cosas que son ilusorias y nos alejan, Señor, de tu perfecto propósito y de tu voluntad. Y podamos, Señor, caminar conforme al yugo que llevamos contigo, en pleno reposo, sabiendo, Señor, que tu propósito es perfecto y que nuestra carga es ligera. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, ahí está el cesto por si alguien gusta dar alguna aportación. Nos vemos el domingo.